Esta noche en Desde las Cámaras, en el marco del Día Internacional de la Mujer, analizamos las propuestas que se han presentado en favor de la equidad de género en el ámbito legislativo. También tenemos la entrevista con una mujer comprometida con su país, la senadora Adriana Abreu, presidenta de la Comisión de Energía. Y en el foro conversaremos sobre la demanda que tiene México contra las empresas que fabrican armas en Estados Unidos con el senador Israel Zamora. Desde las cámaras comenzamos. A lo largo de los últimos años, los derechos políticos de las mujeres en nuestro país han tenido un innegable avance formal. En la actualidad, la paridad de género es un principio constitucional y la violencia política contra las mujeres en razón de género tiene un marco jurídico que permite enfrentarla. Parte de ello obedece a la conjunción de esfuerzos políticos, académicos y de la sociedad civil realizados para lograr el andamiaje constitucional de los derechos políticos de las mujeres. Las reformas conseguidas han sentado las bases para el diseño de la instrumentación de medidas que coadyuven a eliminar la violencia en el contexto político. De ahí que la próxima celebración del Día Internacional de la Mujer sirva de referente en la construcción y perfeccionamiento del marco legal para una democracia paritaria que consolide la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Demos un repaso a los temas que se analizaron, debatieron y aprobaron en el Congreso de la Unión. En la Cámara de Diputados se aprobó reformar la Ley General de Cambio Climático. El objetivo, que las comunidades afroamericanas sean tomadas en cuenta en las políticas de mitigación. La presidenta de la Comisión Dictaminadora explicó. El Censo General de Población y Vivienda del año 2020 señala que los pueblos afromexicanos se ubican principalmente en las entidades de Guerrero, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Jalisco y la Ciudad de México. Es importante resaltar que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas son las más vulnerables a los efectos del cambio climático. Por su parte, la promovente de esta iniciativa argumentó. Es dar atención a las amenazas a la salud, que ya se ve afectada por los cambios de clima a través de impacto directo como son las olas del calor, sequías, tormentas y fuertes aumentos del nivel del mar. También en San Lázaro se llevó a cabo el foro Cigarros Electrónicos en México. Los llamados vapeadores o cigarros electrónicos se calcula que tienen más de 1 millón de fumadores constantes en nuestro país. Y ahí empieza un problema. ¿Cómo hay 1 millón de fumadores si esto está prohibido? No a la prohibición, vamos a la regulación. No hay camino perfecto para cómo y qué regular, y para eso tenemos que discutir. Este tema también fue abordado en el Senado de la República. El senador por Morena, Ernesto Pérez Astorga, comentó. Me comprometo a presentar una iniciativa para regular los productos novedosos de tabaco y de nicotina. También en la Cámara Alta, el Pleno aprobó por unanimidad reformas a la ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para disminuir las brechas que excluyen a las mujeres. También por unanimidad, se aprobaron reformas para utilizar lenguaje incluyente y libre de violencia contra las mujeres en la Ley General de Comunicación Social. El Pleno del Senado también concedió licencia para separarse de sus funciones legislativas a la senadora por Aguascalientes, Marta Márquez, al senador por el mismo estado, Antonio Martín del Campo, y a la senadora por Quintana Roo, Maribel Villegas. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, este mes platicaremos con diversas legisladoras, todas trabajando para mejorar las condiciones de los mexicanos. La primera es la senadora Adriana Abreu de Morena, quien es la presidenta de la Comisión de Energía, y esta es una entrevista de Víctor Sánchez Baños. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. No es un hecho para festejarlo. Es una fecha que debe llevarnos a la reflexión constante sobre la solución de la violencia contra las mujeres. Últimamente en el país se han registrado asesinatos de mujeres por razones de género,
por sus parejas, por sus familiares o por desconocidos, por el simple hecho de ser mujeres y no tener la fuerza de un hombre para defenderse. Esto no debe seguir y los esfuerzos legislativos son grandes, pero deben aterrizar en el mundo real. Sobre estos esfuerzos nos hablará la senadora por Campeche, Rocío Abreu, una intensa defensora de los derechos de la mujer. Estoy presentando una iniciativa precisamente sobre el tema de tentativa. Es una cuestión que de verdad parece una plaga que nos está lacerando como sociedad. No podemos olvidar que venimos de una mujer, que nuestra madre es una mujer, que nuestra esposa es una mujer, que nuestras hijas son mujeres. Entonces sí tenemos que tener la sensibilidad de esta sociedad, ser menos machista, mucho más sensible, y sin duda alguna la obligación que tenemos todos los representantes y los representantes tanto populares, sociales y por designación, como son los secretarios o los que ocupan diferentes posiciones, de tener políticas mucho más agresivas en protección a la mujer. Nosotros en el Senado hemos hecho lo propio, tipificamos la violencia política contra las mujeres en razón de género, porque de verdad hemos vivido violencia terriblemente. Yo hasta retención para bajarme del Senado, en ese tiempo por parte del gobernador de Campeche. O sea, han sido temas muy delicados que hemos vivido las mujeres. Y bueno, todas hemos padecido de una o de otra forma violencia, desde el trabajo, desde la violencia intrafamiliar, el tema de la discriminación. Un tema muy importante que estamos trabajando es la diferencia de salarios entre hombres y mujeres. También estamos viendo un tema fundamental, el tema de usos y costumbres, donde hoy en el Senado prohibimos los matrimonios infantiles, que es un tema terrible que existe todavía. Ratificamos el convenio 189 sobre la seguridad social para las trabajadoras del hogar. Tú lo recordarás, ha sido un gran éxito y un gran tema para todas aquellas mujeres que salen adelante, que sacan adelante a sus familias. También el derecho a las guarderías para los hombres, porque esto va en tema de igualdad. O sea, no estamos peleando por un tema de mujeres, estamos peleando por un tema de una sociedad mucho más sensible, de una sociedad mucho más igualitaria. Y también la ley de amnistía para personas sentenciadas por aborto, entre otras, ¿no? Hemos trabajado algo muy, muy importante en las cámaras. Por fin tenemos un tema de leyes igualitarias para posiciones de competencia. Primero empezamos, tú lo sabes, con las cámaras alta y con la cámara baja, el Senado y la Cámara. Después vinieron las gobernaturas y hoy en día tenemos una legislatura que nos obliga a postular el 50% de mujeres en cargos populares. Las conclusiones que darán paso a la eventual aprobación de la reforma en materia eléctrica bajo la lupa de nuestra experta en temas financieros, Alicia Salgado. Alicia, ¿cómo estás? Bien, me da muchísimo gusto saludarte. Fíjate que este lunes pasado concluyeron al fin los foros, el foro general, el Parlamento Abierto en materia de reforma eléctrica, esta reforma constitucional que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ha generado tanta polémica interna y externa. La verdad es que fueron 41 días activos, o sea, es un parlamento de los más amplios. Si lo vemos por número de participantes es sorprendente, 135 ponentes, que lo mismo representaron al sector privado, a las asociaciones, en particular los diputados, a los grupos políticos, a los funcionarios públicos. 135 ponentes es mucho. Incluyó algunos debates en la misma comisión, algunos de los foros se realizaron en el seno de la Comisión de Energía, otros también fueron convocados directamente por la Junta de Coordinación Política, algunos inclusive los coordinó el coordinador del PRI, Rubén Moreira, o el coordinador de Morena, ¿no? Que Ignacio estuvo muy activo todo el tiempo, el diputado. El hecho es que ¿qué conclusiones tenemos? Seguimos con la misma posición. Morena
el Partido Verde y el Partido del Trabajo, que son sus aliados principalmente, continúan férreos en la posición, como lo dijo ayer también la secretaria de Energía el lunes, al concluir estos debates, en no modificar un ápice la reforma propuesta por el presidente en materia constitucional. Y por el otro parte, el otro segmento diciendo que no, que es muy importante mantener o revisar las condiciones actuales del sistema, que podría modificarse alguna parte en las leyes secundarias, pero no están de acuerdo en las modificaciones en los términos actuales de la reforma constitucional. Y algo muy importante, ¿qué viene hacia adelante? Con este conjunto de información, el coordinador de Morena dio a conocer que se iniciaría en la segunda quincena de marzo el debate en comisiones para sacar su dictamen. Quieren sacarlo hacia finales del mes. Esto empuja mucho los acuerdos. No sé si confían en poder ganar algunos votos de la oposición para tener la mayoría que requieren en materia parlamentaria a fin de concretar la reforma constitucional, algo difícil de lograr, dado que el Partido Revolucionario Institucional sostiene que no darán un paso adelante en cualquier negociación, inclusive si no los toman en cuenta en la Comisión de Energía y sobre todo hasta que haya transcurrido la elección de 6 gobernaturas en el mes de junio. No solamente la elección de revocación o el ejercicio de revocación de mandato, sino la propia elección de los 6 estados en juego. En estas condiciones, creo que todavía vemos ratos de discusión pública en materia de reforma energética y particularmente eléctrica. Lo cierto es que hoy prácticamente se ha hecho nugatoria la reforma que estaba vigente desde el 2013, dado que los órganos coordinados y los órganos regulatorios han sido nulificados. La mayor parte de los contratos que se habían permitido bajo esa reforma no están pudiendo ejercer las condiciones mercantiles bajo las cuales se habían establecido, y al final de cuentas esto empuja muchísimo al debate, pues inclusive entre el sector público y el sector privado. Veremos cómo se desempeña esto. Aquí vamos a estar dando seguimiento a esta importantísima reforma. Gracias, Alicia. Hasta pronto, Adriana. Gracias. Hasta pronto. Para continuar con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Claudia Ivette García nos presenta las propuestas para alcanzar la equidad de género en el Congreso de la Unión. Claudia, ¿cómo estás? Hola, Adriana. Muy buenas noches. Un gusto saludarte. Buenas noches. Estamos por celebrar un año más del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo. En 1977, la Organización de las Naciones Unidas proclamó este día para enmarcar la lucha de las mujeres que reclamaban derecho al voto, paridad y mejores condiciones laborales. A 45 años, la paridad de género sin duda se ha convertido en un tema central. Revisemos logros y retos del Congreso mexicano en esta materia. Después de una gran evolución, hoy el Poder Legislativo es un ejemplo de paridad. En 1988, la representación de mujeres diputadas no rebasaba el 15%. Pero en 1993, 5 años después, se pusieron en marcha reformas para que los partidos políticos postularan a más mujeres en el Congreso mexicano. Hoy, 250 diputadas y 250 diputados integran el Pleno de San Lázaro. Somos testigos de la presencia cada vez más relevante de mujeres en el quehacer legislativo a nivel federal y local. Por ello, es importante preguntarnos qué iniciativas se han presentado en favor de la paridad de género. Actualmente, las legisladoras mexicanas impulsan temas altamente relevantes, como la reforma del 2019, paridad en todo, 50% hombres y 50% mujeres en la toma de decisiones. En 2020 se concretó la reforma constitucional en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Sentó las bases para prevenir, atender y sancionar. Además, por primera vez en nuestra historia, 2 mujeres transexuales son parte del Congreso mexicano en la actual legislatura. ¿Qué es lo más reciente que se está legislando en México en esta importante materia de paridad? El 9 de febrero de este 2022 se aprobó en la Cámara de Diputados una reforma cuyo objetivo es que los partidos políticos destinen hasta el 10% de su presupuesto al liderazgo y capacitación política de las mujeres.
Se trata de una reforma al artículo 199 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a varios artículos de la Ley General de Partidos Políticos, para impulsar la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. El asunto fue enviado al Senado de la República. Adriana, a quien desde las cámaras estaremos dando seguimiento puntual a las iniciativas presentadas en favor de la paridad. Gracias, Claudibet. Aquí también le vamos a estar dando seguimiento. Muchas gracias. Gracias. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso estará con nosotros el senador Israel Zamora Guzmán, quien es secretario de la Comisión de Defensa Nacional e integrante de la Comisión de Marina y Asuntos Fronterizos, con quien vamos a platicar sobre la demanda de México contra las empresas que fabrican armas en Estados Unidos. El flujo es tan grande que algunos estudios dicen que pasan al año 200,000 armas de manera ilegal a nuestro país. Eso quiere decir que 567 armas al día ingresan a nuestro país, 22 armas por hora. Nacido en Guadalajara, chilango por adopción, abogado de profesión con especialidad tributaria. Israel Zamora Guzmán es senador con vocación y secretario en la Comisión de la Defensa Nacional. Gustosos hoy recibimos a tan distinguido invitado. Hablará de las iniciativas que pasarán por el Senado. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de regreso y esta noche nos acompaña aquí en el foro de Desde las Cámaras el senador Israel Zamora, quien es secretario de la Comisión de Defensa Nacional e integrante de la Comisión de Marina y Asuntos Fronterizos. Y vamos a platicar sobre la demanda que interpuso México a empresas que fabrican armas en Estados Unidos. ¿Qué tal? Buenas noches, senador. Buenas noches, Adriana. Gracias por la invitación. Senador, pues uno de los grandes problemas de este país es la inseguridad. Y esta inseguridad, pues es un círculo vicioso que proviene de las armas que se trafican de forma ilegal de Estados Unidos a nuestro país y son las causantes, pues, de la mayoría de todos los atentados, son las causantes del armamento que ocupan el crimen organizado y otros delincuentes. No se ha logrado, pues, detener este tráfico de armas, no se ha logrado ratificar. Hay un acuerdo que se firmó hace muchos años que no se ha logrado ratificar entre México y Estados Unidos, que es la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Explosivos y todo lo que conlleva estas armas. Lo que hizo México a principio de este año, fue en noviembre, fue interponer una demanda contra estas empresas que fabrican las armas. Platícanos de qué se trata la demanda, cuál fue la respuesta de estas empresas fabricantes de armas y si Estados Unidos está en la misma sintonía de apoyar esta causa. Sí, Adriana, mira, como tú mencionas, desde el año pasado se presentó la demanda en un hecho que es inédito, o sea, es histórico que un gobierno demande a la industria armamentística de Estados Unidos, que como sabemos tiene un poder y una influencia muy fuerte en Estados Unidos. Entonces, esta demanda creo que sí se encuentra en un contexto perfecto porque México está sufriendo un derramamiento de sangre muy fuerte, provocado precisamente por armas que provienen de Estados Unidos. Como tú mencionabas, hay estudios que demuestran que de cada 10 delitos que se cometen en nuestro país con armas, 7 de ellas tienen un origen en Estados Unidos. Muchos del tráfico se realiza en los estados fronterizos, obviamente, provienen de California, de Nuevo México, también de Texas, de Arizona. Y entonces esas armas no hay un control, no hay un flujo y la industria armamentística no realiza ninguna acción para detenerlo, ¿no? Para prevenir que sus armas lleguen hacia los cárteles mexicanos y en general a los criminales. Porque como sabemos en Estados Unidos es muy fácil, cualquier persona puede ir a un supermercado y adquirir un arma de fuego. Es muy fácil las reglas para
pues para compra-venta de armas. Y esto nos ha perjudicado mucho a los mexicanos. En el sexenio de Calderón hubo un atentado contra un alto funcionario de Estados Unidos y precisamente cuando se hizo la investigación nos dimos cuenta que esa arma provenía de Estados Unidos y fue cuando los gringos pues se dieron cuenta del grave problema que estaban ocasionándole a nuestro país. En ese entonces llevaba la negociación Harry Reid, que era el senador encargado de esta negociación, y se trató de resolver este problema, pero no se ha logrado por más esfuerzos que se hagan, no se ha logrado un cambio porque cada vez más el crimen organizado está más sofisticado en armas en nuestro país. Claro, claro. De hecho, es importante mencionar que lo que detona esta nueva iniciativa del gobierno mexicano para demandar en una corte de Estados Unidos a esta industria es una masacre que ocurrió el 3 de agosto del año 2019. La demanda se presenta 2 años después, el 4 de agosto, ¿no? Como un reflejo de la nueva política que hay que implementar. Una masacre con armas de Estados Unidos. De Estados Unidos, que compró un supremacista además y que mató a muchos mexicanos ese 3 de agosto del 2019 allá en Texas. Entonces, eso nos muestra... De las escuelas. Así es. Entonces, en un supermercado ocurrió esta matanza que fue muy sonada y entonces es importante que México... Que no es la primera ni la última. Han habido muchísimas matanzas de estudiantes que agarran el arma del papá o de ellos mismos y van y matan estudiantes. Sí, y eso allá, ¿no? Que también ha afectado a mexicanos que viven allá. Nosotros tenemos 37 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, pero también, imagínate, el flujo es tan grande que algunos estudios dicen que pasan al año 200,000 armas de manera ilegal a nuestro país. Eso quiere decir que 567 armas al día ingresan a nuestro país, 22 armas por hora. Y obviamente termina en manos de criminales, porque normalmente lo que buscan es que no haya una trazabilidad de esas armas. Y precisamente lo que busca la demanda es que esa industria se haga responsable, ponga canales y controles muy importantes para dar seguimiento a quién tiene el arma, cuál es el destino que le va a dar. Hay cosas que incluso el presidente de Estados Unidos apenas esta semana en el Estado de la Unión, en su discurso que dio ante el Congreso de Estados Unidos, mencionaba que era ilógico que un civil vaya a comprar un rifle AR-15 con un cartucho de 100 balas, ¿no? ¿Para qué quiere un civil tener ese tipo de armas? Entonces, la demanda, desde mi punto de vista, es que ha llamado la atención, o sea, llamó la atención porque 13 estados de la Unión Americana, incluyendo los más importantes como California, Nueva York, New Jersey, algunos otros más, 13 estados, a través de sus fiscales generales, han apoyado ya la iniciativa del gobierno mexicano y están haciendo también un cabildeo importante para que la Corte dé salida positiva a la demanda del gobierno mexicano. Y bueno, ¿cuál es la respuesta que dio en esta primera instancia estas empresas de armamentos? Porque son 11 empresas. Así es. Ellos lo que argumentan es que hay una ley, imagínate, del 2005, me parece que es esta ley en Estados Unidos, que impide que sean demandadas las empresas que producen armas. Entonces ellos dicen, no, a ver, hay una ley que impide que una víctima de arma de fuego me demande. Pero el gobierno mexicano, lo primero que establece su argumento es, no, a ver, esa ley aplica en territorio de Estados Unidos y no aplica en México, obviamente. Pero además los fiscales generales que te mencionaba de estos 3 estados, lo que han mencionado es, no importa. No importa que sea aún en territorio de Estados Unidos, sí hay la obligación de las empresas a hacerse responsables por una cuestión de responsabilidad, ya que hay una negligencia activa inclusive si tú no das ese seguimiento para evitar que caiga en manos de criminales las armas que estás produciendo. Y bueno, ¿quién le interpuso esta demanda? ¿La Cancillería? Sí, ¿el Congreso? Le interpone el gobierno mexicano a través de su Cancillería, apoyado también por abogados expertos que litigan estos temas en Estados Unidos. Pero sí es el gobierno mexicano como una nación soberana, así dice la demanda del gobierno mexicano, que lo presenta como una nación soberana. Y hay antecedentes en las cortes ya de Estados Unidos en donde gobiernos pueden demandar a las empresas por un principio
de reciprocidad que existe en los países, ¿no? Bueno, y el 1 de febrero, bajo la figura de Amigos de la Corte, se sumaron a apoyar a México Belice, Bermudas, Antigua, Barbuda y algunas organizaciones civiles antibéricas y, bueno, 25 fiscales y 14 procuradores estadounidenses han respaldado a México con esta demanda. ¿Y por qué no reforzar la frontera? Porque ¿por dónde están pasando estas armas? ¿Cómo es posible que nadie las vea? Ven a los migrantes, son muy buenos para agarrar a migrantes, pero no pueden descubrir que están traficando armas ilícitas, sobre todo por el tamaño de estas armas. Sí, esta acción se debe dar en un marco horizontal de muchas acciones y una de la que tú mencionas es fundamental. Más controles, mayor seguridad. Nosotros lo que podemos hacer desde el Senado, al ser un órgano que revisa la política exterior del gobierno mexicano, lo primero que hacemos es estamos de acuerdo. Hay que cerrar esa fuente, hay que cerrar esa llave de flujo de armas ilegales. Entonces, esa nueva iniciativa que involucra al Poder Judicial es fundamental y el Senado manifestó su respaldo al gobierno de México en su mayoría para que continuara con la demanda. Pero también a través de diplomacia parlamentaria, pues podemos invitar a otros países. Por ejemplo, tú mencionaste a Belice y Antigua, mencionaste que también ellos estaban apoyando y otros Belice, estados, ¿no? Bermudas, Antigua y Barbuda. Y entonces lo que podemos hacer ahí es también invitar a El Salvador, que también los países que conforman el Triángulo del Norte, El Salvador, Honduras, Guatemala, sufren lo mismo que nosotros, de tráfico ilegal de armas que llega de Estados Unidos y sin duda también el Congreso de esos países estaría interesado en apoyar esta acción del gobierno mexicano en sumarse. Claro, porque ingresan a México y ya de México es muy fácil que se distribuyan en Centro y Suramérica, sobre todo por la frontera de Guatemala. Guatemala también debería de estar involucrado. Así es. Bueno, pues esperemos que prospere esta demanda y si no, que se hagan realmente algo efectivo para poder detener este tráfico ilegal de armas en nuestro país que está armando y sofisticando cada vez más al crimen organizado. Y ante eso no podemos combatirlos. Muchas gracias. Gracias, Adriana, por tu invitación. Gracias. Hasta luego. Se nos acabó el tiempo, gracias por estar con nosotros. No se pierdan próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.